en un periodo. Puede ser que nos interese determinar cuántas muestras tenemos en un segundo, no necesariamente en un periodo de muestreo. Un periodo de muestreo, por ejemplo, puede ser un milisegundo, ¿sí? Entonces, aquí nos puede interesar cuántas muestras tenemos en un segundo. Aplicamos una regla de 3 y aquí tendríamos que X será, para aquí vamos a poner un periodo de muestreo arbitrario, va a ser 1 sobre TS. Esta relación se conoce como frecuencia lineal y la vamos a denotar como F minúscula. No confundamos esta diferencia en el argumento. Aquí esta es una señal o una función y aquí simplemente es un parámetro. No tiene argumento, no depende de alguna variable independiente. Simplemente es una cantidad. ¿Cómo la calculamos? Pues tomando el inverso del periodo. En este caso del periodo de muestreo. ¿Qué unidades tiene? Bueno, aquí implícitamente tendríamos una muestra tenemos un segundo y todo lo dividimos entre TS. ¿Sí? Permíteme 30 segundos. Cuando nosotros aplicamos nuestra regla de 3, aquí decimos que una muestra la tenemos en un periodo. Estamos calculando el número de muestras por segundo. Entonces aquí nuestra cantidad calculada, que en este caso es X, que lo vamos a denotar como F, va a ser o va a tener unidades de muestras por segundo, que es lo que estamos planteando aquí en nuestra regla de 3. Esta como tal, pues no es adimensional, o sea, muestras simplemente es una descripción de lo que estamos nosotros haciendo en este proceso de muestreo. Esto como tal, pues generalmente no se pone. No necesariamente vamos a tener muestras, podemos tener
de esto es un ciclo, eso es un ciclo, otro ciclo, y en general, en lugar de muestras, podemos tener ¿sí? O eventos, que también es algo común. Es decir, tomar una muestra es un evento, segundo evento, tercer evento, cuarto evento. Entonces, en general, esta cantidad que se conoce como Hertz puede significar lo siguiente, puede ser eventos por segundo, puede ser ciclos, esto lo estaríamos adaptando a señales periódicas por segundo o para este proceso de muestreo, ¿cuál es nuestro evento que nos interesa cuantificar? Pues son las muestras. Entonces, el evento en particular es muestras. Un evento es cualquier cosa que nos interesa cuantificar en su periodicidad. Puede ser un ciclo, si es señal periódica. Si es un proceso de muestreo, pues sería muestras. En este caso, muestras por segundo. Y así vamos a calcular la velocidad con la cual estamos tomando muestras. Es común especificar la velocidad de muestreo con base a esta frecuencia lineal. ¿Sí? Es algo muy común. Hay ciertos procesos que, periódicos que se cuantifican con la frecuencia lineal. Por ejemplo, la corriente alterna, la que nosotros tomamos del tomacorriente de nuestra casa, nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, dice que tienen una frecuencia de 60 Hz o 50 Hz en algunos otros países. Este, y así, hay otro tipo de señales que se cuantifican por la frecuencia lineal. En este caso, como estamos con el proceso de muestreo, pues se dice que es frecuencia lineal de muestra. Vamos a determinar una de las propiedades más importantes que tenemos en las señales periódicas, que se conoce como relación fundamental en las señales periódicas. Para esto, vamos a tomar esta función trigonométrica que es el seno. Todo esto que vamos a hacer va a ser para el seno, pero también se va a aplicar a cualquier tipo de seno. No importa la forma, la naturaleza de la señal, si es periódica, se va a cumplir lo que obtengamos al considerar el seno. Lo mismo se aplica para cualquier señal periódica. Decimos que tenemos esta función trigonométrica seno de teta. ¿Por qué decimos que es función y no señal? Porque aquí no depende del tiempo, depende de teta. Entonces, bueno, aquí hay un error en la gráfica. Vamos a considerar sin este factor A y decimos simplemente que de teta es seno de teta. Sabemos que tiene un comportamiento repetitivo, ¿sí? Más o menos tiene esta forma. Esto es el comportamiento que se repite. Está conformado, ¿sí?, por una parte positiva y una parte negativa. Esta función generadora también se conoce como ciclo. Entonces decimos que tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Y obviamente tenemos más ciclos, nada más aquí estamos mostrando el primer ciclo. Este primer ciclo está definido entre 0, entre teta igual a 0 y teta igual a 2pi. ¿Sí? Decimos que el ciclo tiene una longitud de 2pi radianes o 360 grados. Bien.
A partir de esta función de trigonométrica, vamos a generar o construir una señal. Para esto, tenemos que hacer que θ dependa del tiempo. ¿Sí? Tenemos que involucrar aquí el tiempo. Entonces, si θ depende del tiempo, nosotros podemos medir su variación con respecto al tiempo. Y es lo que se propone en general. ¿Cómo medimos la variación de θ con respecto al tiempo? Pues con la derivada. ¿Sí? Una cantidad que depende del tiempo tiene una velocidad de variación. ¿Sí? Esa velocidad de variación la cuantificamos con la derivada. Entonces decimos, primero, que θ depende del tiempo. De alguna manera depende del tiempo. Entonces, vamos a medir su variación. Para eso, lo derivamos. La derivada de una cantidad también la podemos identificar como su velocidad. Decimos que esa es una velocidad o rapidez de cambio. ¿Sí? Y vamos a decir que esta velocidad es igual a omega de t. Entonces, primero suponemos que θ depende del tiempo y después medimos su rapidez de variación, o sea, su velocidad. Por sencillez, supongamos que esta velocidad es constante. ¿Sí? No depende del tiempo. Siempre vale lo mismo. Ese valor constante vamos a suponer que es omega 0. Entonces vamos a tener que omega 0 es igual a la velocidad o la rapidez de cambio de nuestro ángulo θ. De aquí es posible despejar θ. ¿Cómo? Pues planteamos esta relación diferencial donde tenemos omega 0 diferencial de t. ¿Sí? Vamos a integrar. Entonces integramos omega 0 es constante, puede salir de la integral. Tendríamos esto. Podríamos plantear esta integral, pero que es indefinida. Si nosotros hacemos la integración, tendríamos θ, se cancela la integral, y aquí tendríamos omega 0 por t más una constante. ¿Sí? Esta constante va a depender de condiciones iniciales. Esta constante, como ustedes observarán, tiene las mismas unidades de lo que tenemos aquí a la izquierda o de lo que tenemos sumando, omega 0 por t. Obviamente esta tiene unidades de radianes, omega 0 por t también tiene unidades de radianes, entonces c es un ángulo, tiene unidades de radianes. Entonces nosotros podríamos poner aquí en lugar de c, que es cualquier letra, un ángulo. Y es un ángulo inicial. Un ángulo inicial con el cual comienza nuestra función trigonométrica. Para este caso, el ángulo inicial es 0. Si phi es diferente de 0, esta función trigonométrica se va a encontrar desplazada. Bueno, en este caso trasladada. Se va a encontrar a la izquierda o a la derecha. Vamos a considerar que phi es igual a 0. Ya después vamos a involucrar esta constante
que no es más que un valor inicial que tenemos en nuestra relación. Aquí es importante, ¿sí?, decir que phi es igual a 0, omega, que es nuestra velocidad, ¿sí?, que mide la rapidez con la cual está cambiando un ángulo, tiene unidades de radianes por segundo, ¿sí? Obviamente también omega 0 tiene unidades de radianes por segundo, ¿sí? Entonces, nosotros al hacer esta integral, considerando phi igual a 0, llegamos a este resultado, que es el que tenemos en esta relación. Siempre y cuando consideremos que el ángulo inicial o las condiciones iniciales son igual a 0. Ya después les vuelvo a mencionar de que lo involucraremos. Vamos a ver acá. Ahora, teta depende de omega 0 por el tiempo. Omega 0 es la velocidad y como la estamos calculando para un ángulo, se conoce como velocidad angular o frecuencia angular. Se conoce como velocidad angular o frecuencia angular. ¿Qué tan rápido, qué tan frecuente se está repitiendo, ¿sí?, nuestra señal que estamos analizando? Esta frecuencia, omega 0, es diferente de la frecuencia lineal. Por eso se utiliza este adjetivo lineal. Bueno, aquí es frecuencia lineal de muestreo. Aquí utilizamos frecuencia angular. Sustituimos lo que vale teta, entonces ya tenemos seno omega 0 de t. Esto ya es una señal, porque depende del tiempo. La pregunta es que si esta señal que tenemos aquí es periódica. Obviamente, por construcción, pues es periódica. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una función que se repite, una función trigonométrica que se repite. Entonces la señal generada u obtenida también va a ser periódica. Pero vamos a formalizar esta propiedad mediante el cálculo de su periodo. Si es periódica, debe de existir un periodo, ¿sí?, un tiempo que define valores repetitivos. Entonces es lo que vamos a tener aquí. Decimos que una señal es periódica si existe un parámetro periodo positivo, tal que se cumple esta relación. Vamos a partir de esta relación para encontrar nuestro periodo. Esto sería una pregunta. ¿Se cumple esta igualdad? Pues obviamente sí se cumple, porque es una señal periódica. ¿Por qué señal periódica? Porque se construyó a partir de una función repetitiva, ¿sí?, que tiene un comportamiento repetitivo. Pero vamos a aprovechar esta relación para encontrar el periodo. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener seno de omega 0 por t. Del lado derecho, pues tenemos la señal ya no con argumento t, sino t más el periodo. Entonces, tenemos seno omega 0, pero el tiempo ahora se va a sustituir por t más periodo. Entonces, si yo pongo esto, estaría cometiendo un error, porque
el tiempo nada más está multiplicando omega 0, siendo que inicialmente el tiempo multiplica a omega 0, pero el nuevo argumento debe de estar multiplicado por omega 0. El tiempo es nuestro argumento del lado izquierdo, está multiplicado por omega 0. Del lado derecho, nuestro argumento es la suma. Entonces, la suma debe de estar multiplicada por omega 0. Entonces, aquí necesito paréntesis. Nuestro nuevo argumento también debe de estar multiplicado por omega 0. Entonces, del lado izquierdo tenemos seno, omega 0, y del lado derecho tenemos esta expresión que vamos a modificar su estructura utilizando una identidad trigonométrica. ¿Sí? Para esto hacemos la multiplicación, distribuimos la multiplicación que tenemos dentro del seno. Entonces tendríamos seno de omega 0 por t más omega 0 por t mayúscula, que es nuestro periodo, y del lado izquierdo tenemos seno de omega 0 por t. ¿Sí? Aprovechamos nuestra identidad que nos dice que el seno de la suma de dos cantidades, tendríamos una cantidad que diríamos es A y sería B, ya conocemos la identidad, será el producto del coseno, lo voy a poner de esta manera, coseno de omega por t por seno de omega 0 por t más el seno de omega 0 por el periodo por el coseno de omega 0 por t. Bien, del lado izquierdo tenemos el seno. Del lado derecho, aquí tenemos el seno, pero aparecen otros términos. Este término, sí que multiplica el seno, es constante. Esto está variando, cambia con respecto del tiempo. Aquí tenemos coseno de omega 0, está cambiando, pero está multiplicado por esta cantidad que también decimos que es constante. Para un cierto valor de omega 0 por t, esta cantidad es constante. Bien. Nosotros tenemos que encontrar el periodo tal que del lado derecho se cancele esta cantidad. Hay que eliminarla para que nada más sobreviva el seno, y esto obviamente debe ser igual a 1. Si cumplimos esas condiciones, nosotros vamos a tener la igualdad. Entonces, para que esta expresión de lo que tenemos a la izquierda y lo que tenemos a la derecha sea igual, entonces esta cantidad que es constante debe ser igual a 1, y esta constante que tenemos aquí debe ser igual a 0. Con eso aseguramos la igualdad. Bien. Vamos a ver qué posibilidades tenemos para nuestro periodo. Si queremos que esta cantidad sea igual a 0, acuérdense que aquí tenemos el seno de un ángulo. Esto como sea, lo que tenemos aquí es un ángulo. Lo que tenemos como argumento es un ángulo. Entonces tenemos el seno de un ángulo. Si queremos que sea 0, vamos a observar nuestra señal
perdón, nuestra función trigonométrica senoidal. Esta función trigonométrica es 0 para este valor de teta o de un ángulo igual a 0. También vale 0 cuando el ángulo es pi y 2pi. Obviamente hay otros valores, en este caso 3pi, 4pi y así sucesivamente. Obviamente también tenemos valores negativos, pero en este caso nos interesa analizar valores positivos. Entonces no le vamos a hacer caso a lo que tenemos del lado izquierdo, nada, nos vamos a enfocar para esta posibilidad de valores positivos. Entonces nuestro ángulo puede tener esos valores. Si queremos que el seno sea 0, el ángulo puede ser 0, que es este primer valor. Entonces, si el ángulo es 0, tendríamos lo siguiente, que omega 0 por t es igual a 0. De aquí despejamos t es igual a 0. Entonces, nosotros podríamos escoger un periodo t igual a 0. Si t es igual a 0, este término se hace 0 por el coseno, se elimina, que es algo que queremos. El coseno de 0 es igual a 1. Entonces tendríamos la igualdad. Pero resulta que nuestro periodo debe de ser estrictamente mayor que 0. Esto no es una buena elección. Entonces no nos sirve. Vamos a analizar la siguiente posibilidad. Nuestro ángulo puede ser igual a pi. Entonces ponemos omega 0 por t es igual a pi. ¿Sí? Si omega 0 por t es igual a pi, el seno va a ser 0. Ese término se elimina, se hace 0. Entonces vemos qué pasa con este primer término. El problema es que el coseno de pi es igual a menos 1. Entonces tendríamos esta relación, lo cual es incongruente. ¿Sí? Esto no nos sirve. Que omega 0 por t sea igual a pi no nos sirve. Entonces veamos qué pasa si tomamos el siguiente valor. El siguiente valor es 2pi. Entonces omega 0 vamos a hacer que sea igual a 2pi. Si omega 0 por t es igual a 2pi, este seno se hace 0, se elimina todo ese término. Omega 0 coseno de omega 0 por t, pero omega 0 por t es igual a 2pi, entonces tendríamos coseno de 2pi, esto es igual a 1. Entonces, del lado derecho tenemos seno de omega 0 de t, y del lado izquierdo tenemos seno omega 0 de t. Ya se cumple la igualdad. Entonces, esta relación que tenemos aquí es válida, si nos sirve. Que omega 0 por t sea igual a 2pi es un valor aceptable. ¿Sí? Entonces, de aquí nosotros podemos despejar el periodo. Esta relación o su equivalente se conoce como la relación fundamental que cumplen las señales periódicas. Muchos se podrían preguntar si es posible tomar otros valores. En lugar de decir que omega 0 por t es igual a 2pi, podríamos tomar 4pi. Si es posible, podríamos poner omega 0 por t es igual a 4pi. El seno de 4pi es igual a 0, se elimina este término. Coseno de 4pi es igual a 1 y se cumple la relación.
Y así podríamos escoger otros valores. En lugar de 4pi, 6pi, 8pi y así sucesivamente. Sin embargo, este planteamiento no es correcto si nos interesa determinar el periodo fundamental. O sea, tenemos muchos periodos, tenemos un número infinito de periodos. En general, podríamos tener esta relación. Voy a utilizar aquí K es igual a 2pi entre omega 0. K puede ser 1, tendríamos 2pi. K igual a 2, tendríamos 4pi. K igual a 3, 6pi y así sucesivamente, hasta el infinito. Aquí nos da todos los posibles valores para el periodo, pero no tendríamos el periodo fundamental. ¿Cuál es el periodo fundamental? El valor más pequeño posible. ¿Cuándo sucede eso? Cuando K es igual a 1, o sea, cuando omega 0 por T es igual a 2pi. Por eso es que se le llama relación fundamental, porque nos da el periodo fundamental. Y es cuando nosotros tenemos que omega 0 por T es igual a 2pi. Bien, en forma equivalente, obviamente también podemos despejar omega 0 y tendríamos 2pi. Esta es nuestra relación fundamental que va a cumplir cualquier señal periódica. Aunque lo hicimos para el seno, también se cumple para el coseno, para un tren de pulsos y así sucesivamente. Vamos a ver si más o menos queda claro. Retomamos nuestras señales que estábamos analizando previamente. Quito algunas marcas. Tenemos por aquí. Sí, lo vamos a quitar esto aquí. Bien. Ya no estamos. Ricardo, ¿cuál será la frecuencia lineal? ¿Cuánto vale la frecuencia lineal para la señal número 2? ¿Cuál es su frecuencia lineal para esta señal? La que tenemos aquí. Esa primera, que es un tren de pulsos. ¿Cuánto vale la frecuencia? Sería de un quinto, ¿no? Un quinto, bien. ¿Cuánto vale su frecuencia angular? Sería es 10 veces pi, ¿no? 10 veces pi. Sí. No. No. Recordemos cómo se calcula. Es la relación fundamental. Y decimos que omega 0, ¿sí? Está dada por esta relación. Ah, sí, cierto, es que estoy poniendo la frecuencia. Sí, sí, está bien. Entonces, ¿cuánto vale? 2 quintos de pi, ¿no? Sí, 2 quintos de pi, exactamente. Ay, no sé por qué puse. Para la siguiente señal, ¿cuánto vale su frecuencia? La frecuencia sería de 8, bueno, de un octavo. Sí, a ver, ¿cuánto era? Sí, era 8, ¿verdad? Entonces, aquí el periodo es 8, entonces su frecuencia lineal es de un octavo, ¿sí? Y su frecuencia angular, ¿de cuánto?
De 2 octavos de pi. Sí, en 2 octavos, o sea, pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Y así para cualquier señal, nosotros podemos definir, gracias Ricardo, su frecuencia lineal y su frecuencia angular. Simplemente sabiendo el periodo, es fácil calcular la frecuencia lineal y su frecuencia angular. Bien, en esta gráfica mostramos lo que es nuestra función trigonométrica y señal, nuestra señal senoidal. Aquí no depende de A, no depende de A. Cuando nuestro argumento es teta, tendríamos este eje. Nuestro eje, ¿sí?, tiene unidades de radianes. Nuestro ciclo comienza en 0 y termina en 2pi. Si estamos manejando una señal, tiene la misma forma, ¿sí?, no cambia su forma, exactamente igual, lo único que cambia es la dependencia. Ahora, lo que tenemos en el eje horizontal es tiempo. Un ciclo completo, lo que tenemos aquí, dura obviamente un periodo. Es algo que sabemos. Un ciclo dura un periodo, es la duración de la señal generadora, por definición. Un semiciclo, en este caso el positivo, está dado entre 0 y medio periodo. Un cuarto de ciclo es el periodo dividido entre 4. Esto si nosotros estamos analizando en el tiempo. También podemos analizarlo con respecto al ángulo. Un ciclo completo tiene una longitud, por decirlo así, de 2pi. Medio ciclo de pi. Un cuarto de ciclo de pi medios. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos esta relación. Todo depende cómo se mida, si en ángulo o en tiempo. Un ciclo es 2pi o un periodo. Bien, vamos a analizar las siguientes señales. Todas son periódicas. Tienen ciertas características que nosotros hay que cuantificarlas. Esta primera que tenemos, la 1, es la señal GDT. Es una señal senoidal que tiene una frecuencia angular de 10t, lo que multiplica al tiempo es omega 0. Entonces aquí vamos a decir que omega 0 es igual a 10. Nuestra señal senoidal tiene una variación de -1 a 1. Si lo multiplicamos por algo, en este caso por 20, nuestra variación va a ser de -20 a 20. ¿Sí? Su periodo, Alma, en este caso, ¿a qué es igual? Para la señal GDT, para la que tenemos aquí como número 1, ¿cuánto vale el periodo, Alma? Sería pi quintos. ¿Pi quintos?
Bien. Su frecuencia lineal. ¿No es 5 pi? Sí. 5 entre pi. Así es. Fíjense que, gracias a nosotros tenemos esta relación fundamental, donde omega 0, que es nuestra frecuencia angular, queda en términos del periodo. Podemos involucrar en esta relación la frecuencia lineal. Recordemos que la frecuencia lineal es el inverso del periodo. La frecuencia lineal nosotros la calculamos para una señal, ¿sí?, que estamos muestreando, y decimos que la frecuencia lineal es el inverso al periodo de muestreo, pero esta relación se cumple para cualquier señal, ¿sí? Simplemente tomamos el inverso del periodo. La frecuencia lineal será el inverso del periodo. Entonces, lo que ponemos aquí, entonces omega 0, que es igual a 2pi por f. UF, podemos ponerlo así, es omega 0 entre 2pi. Hay varias maneras de describir esta relación fundamental. Generalmente se pone en términos de omega 0 y el periodo, pero podemos involucrar lo que es la frecuencia lineal. Es equivalente. Bien. En la señal 2, dice, tenemos un coseno. ¿Cuánto vale su periodo para este caso? ¿Pi tercios? ¿Pi tercios? Bien. Pi tercios. Aquí, omega 0 es igual a 6. Aplicamos nuestra relación fundamental y tendríamos este valor. Este coseno es equivalente a un seno, ¿sí? Nada más que se encuentra este coseno trasladado con respecto al seno, pero son equivalentes. Nada más hay que involucrar un ángulo que hace que el seno, ¿sí?, se mueva. Nuestro seno es el que tenemos aquí en la figura. Podríamos poner aquí el coseno. Vamos a ponerlo aquí, Se adelanta pi medios, ¿no, profe? ¿sí? Lo tenemos dibujado. Este es el coseno, ¿sí?, de teta. Entonces, para que el seno se transforme, lo vamos a mover a la izquierda, ¿sí? Y entonces, este seno, si lo movemos, pi medios, como dijeron, tendríamos lo que es el coseno. Algo equivalente, diríamos, del seno. Es un coseno que se mueve a la derecha. ¿Qué tanto? Pi medios. Y tendríamos estas dos relaciones entre el seno y el coseno. Entonces aquí, nuestra señal coseno de 6t es igual, obviamente, al seno de 6t, pero con un ángulo que le llamamos de desfasamiento. Lo vamos a poner aquí, pi medios.
Permítame 30 segundos. Bien. En la señal 3 aparecen más términos. Sí, tenemos un término constante, 1, que suma al seno, que tiene aquí un 2, que lo está multiplicando. El argumento es 3t más pi tercios. Estos términos, como el 1, no va a alterar la periodicidad del seno. Si nosotros tenemos esta señal senoidal y le agregamos una constante, lo único que va a pasar es que se desplace hacia arriba o hacia abajo, pero su comportamiento periódico no lo va a alterar, va a seguir siendo periódica. Este 1 no afecta su periodicidad. Este término pi tercios hace que se mueva la señal, en este caso, a la izquierda. Si nosotros movemos nuestro seno a la izquierda o a la derecha, no afecta su periodicidad. Entonces, este es un ángulo inicial, pero no afecta a la periodicidad. Lo único que determina su periodicidad es lo que multiplica al tiempo. En este caso está multiplicado por 3. Entonces, el término constante no afecta la periodicidad. Ya hemos visto, por ejemplo, que esta cantidad o el coeficiente del seno o del coseno tampoco modifica su periodicidad, simplemente se hace más grande los ciclos. ¿Sí? Entonces, de aquí fácilmente nosotros tenemos que omega 0 es igual a 3 y el periodo pues es 2 tercios por pi. No hay ningún problema para eso. En la señal 4 tenemos el seno elevado al cuadrado y el argumento es pi. Aquí tenemos un caso especial. La potencia sí afecta la periodicidad. Si nosotros tenemos una señal tipo seno, lo vamos a dibujar aquí. Acuérdense que tenemos ciclos que se van repitiendo, pero a nosotros no nos interesa más que el primero, con eso es suficiente. Bien. Si esta señal senoidal es seno de pi t, el periodo, en este caso, ¿a qué es igual? Pues el periodo, para este caso, es igual a, ¿cuánto? A 2, ¿no? A 2, exactamente, a 2. Entonces aquí esto es igual a 2. Medio periodo, o sea, si un ciclo completo tiene una duración de 2, un semiciclo tiene una duración de 1 unidad. Aquí lo voy a poner. ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado? Si esta señal senoidal la elevamos al cuadrado, pues acuérdense que el valor máximo en este caso es 1 y el mínimo menos 1. Tiene una variación de menos 1 a 1. Vamos a elevar al cuadrado. El valor máximo es 1. Elevado al cuadrado nos da 1. ¿Sí? Entonces el valor máximo sigue siendo 1. Estos valores son positivos.
Bien, estábamos con la señal senoidal, seno de Pite, y vemos que tiene semiciclo positivo y negativo. Tiene una variación de -1 a 1. Si elevamos al cuadrado, nuestra señal, la primera porción, el semiciclo positivo, sigue siendo positivo. Elevado al cuadrado, pues nos va a dar positivo. Más o menos tendría una forma parecida a esta. ¿Qué sucede con el semiciclo negativo? Al elevarlo al cuadrado, se va a hacer positivo. Y así, nosotros podríamos elevar los demás semiciclos. Tendríamos esta señal. No nos interesan todos, nada más nos interesa lo que sucede en el intervalo de 0 a 2, ¿sí? Porque me define el periodo de mi señal seno de Pite. Ahora, ¿qué pasa cuando elevamos al cuadrado? Obtenemos una nueva señal, que es la que mostramos de azul, seno al cuadrado de Pite. ¿Cuál es su periodo en este caso, Ricardo? Notemos que los semiciclos, el positivo y el negativo son iguales, nada más que de signo contrario. Sí, son exactamente igual, nada más que con un signo menos de por medio. Cuando nosotros elevamos al cuadrado, lo positivo queda positivo y lo negativo se hace positivo. Entonces, ¿cuál es el periodo de la señal? Nada más es uno, ¿no? Ajá. Es 1. En este caso, esta señal, cuando le elevamos al cuadrado, tiene un periodo igual a 1. Originalmente, si no lo tenemos elevado al cuadrado, es 2. Al elevarlo al cuadrado, lo tenemos 1. Esto lo visualizamos de la gráfica. Es muy evidente para este caso. Pero si nosotros quisiéramos obtenerlo o calcularlo en forma formal, pues podríamos hacerlo utilizando identidades. Seno cuadrado de pi t lo podemos expresar, ¿sí?, con identidades. Nosotros, fíjense chicos, estaríamos cometiendo un error si dijéramos que aquí omega 0 es igual a pi. Esto no es cierto. Omega 0 es el argumento que tiene una señal que no tiene potencia, o más bien su potencia es igual a 1. Aquí tenemos potencia 2, entonces no podemos identificar que omega 0 sea igual a pi. ¿Sí? Porque necesitamos que aquí la potencia sea 1. Con identidades vamos a reducir el cuadrado, ¿sí? Vamos a quitar esta potencia igual a 2. ¿Cuál es la identidad? No sé si la recuerdan. Por aquí aparece un 2. Sería el coseno cuadrado menos uno, ¿no? No, Ah, bueno. no.
No, porque no nos serviría porque tendríamos Ajá, es que coseno lo que cuadrado. queremos hacer es eliminar el cuadrado, ¿no? Sí, Entonces, no, esa es la no. idea. Exactamente, Ricardo. Tenemos por aquí un 1 y por ¿Era el aquí teorema del ángulo medio, profe? está relacionado con esa relación, No. sí, con esa. Sería menos 2 veces, ¿no? El coseno. Sí, O sea, menos coseno de 2 veces x, pues. sí, exactamente. Tenemos seno cuadrado de x o de teta, lo que ustedes quieran, es 1 menos el coseno del doble de x entre 2. Esta es la relación general, ¿no? Puede ser x, teta, a, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero esta es nuestra relación, entonces la vamos a dejar por acá. Pero no se les olvide. Entonces tendríamos 1 menos coseno, en este caso. De 2 veces pi, ajá, Exactamente, de 2pi por tiempo, ¿no? Ujú. por el tiempo. Así es. Entonces, lo vamos a poner aquí de mejor manera. F de t es igual al seno cuadrado de pi t, es nuestra señal original por identidades, es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2pi t. ¿Sí? Este término, 1/2, no afecta la periodicidad, menos 1/2, que es un factor que multiplica el coseno, tampoco afecta la periodicidad. Quien únicamente afecta la periodicidad es lo que multiplica, o sea, lo que determina la periodicidad es este factor. En este caso lo que multiplica t es 2pi. Este término es omega 0. Esto sí es omega 0, es igual a 2pi. De aquí el periodo es 2pi entre omega 0, o sea, hace 1. Y es lo que nosotros habíamos visualizado en esta gráfica. Nuestra señal seno cuadrada está formada por el coseno. Vamos a dibujarlo, vamos a bosquejar la gráfica. Decimos, tenemos un coseno, más o menos así. Cuando lo multiplicamos por 1/2, simplemente reducimos su valor máximo y su valor mínimo. Entonces aquí sería 1/2 y aquí tendremos menos 1/2. Aquí tenemos un signo menos, entonces lo invertimos. Entonces, ¿cómo quedará nuestra gráfica? Queda de esta manera. Más o menos así. El valor máximo, acuérdense que es 1/2 y el mínimo menos 1/2. Y ahora hay que sumarle 1/2. ¿Qué va a pasar con nuestra señal? Va a subir de nivel. ¿Cuál es el efecto de sumar una constante a una señal? Simplemente desplazarla hacia arriba o hacia abajo. En este caso, hacia arriba. Entonces nuestra señal, que ahora está variando de menos 1/2 a 1/2, va a variar de 0 a 1 y va a tener ahora esta forma. Y es lo que visualizábamos aquí. Aquí tenemos esta subida hacia acá. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, realmente esto que estamos dibujando es un coseno modificado, invertido, con una amplitud más pequeña y con un desplazamiento. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos una señal que se calcula tomando el valor absoluto del seno de pi t. Nosotros sabemos que esta señal, vamos a ponerla aquí, vamos a suponer que es esta, la gráfica.
de 10 seno de pi t. No le pongo valor absoluto. Entonces, esta señal está variando de menos 10 a 10. Esta señal tiene un periodo igual a 2. Entonces, está variando. Este primer ciclo está definido entre 0 a 2. Obviamente, el primer semiciclo está definido entre 0 y 1. Si nosotros sacamos valor absoluto, el semiciclo positivo queda tal cual. Pero el semiciclo negativo ahora se hace positivo. Y así vamos a tener ahora vamos a tener que nuestra señal siempre es positiva. Ya no tenemos esta parte negativa, ahora es siempre positiva. Lo que antes era un semiciclo, ahora se va a convertir en un ciclo de nuestra nueva señal. ¿Sí? Esta señal, al sacarle valor absoluto, tiene un comportamiento periódico, tiene un comportamiento repetitivo. Nosotros decimos que esta es la función generadora. Nosotros simplemente replicamos esta función generadora y obtendríamos las demás porciones de nuestra señal. Tendríamos los diferentes ciclos. Aquí tenemos un primer ciclo, un segundo ciclo y un tercer ciclo. Ricardo, ¿cuánto vale el periodo de mi señal cuando le saco valor absoluto? 1. 1. Entonces, aquí el periodo se redujo a la mitad. El periodo originalmente era 2. Cuando sacamos valor absoluto, se reduce a la mitad. Lo mismo sucedió con el caso anterior. Nuestro periodo, si no sacamos el cuadrado, es igual a 2. Al sacar cuadrado, el periodo se reduce a la mitad. ¿Cómo lo calculamos? Pues con una identidad. Aquí nosotros lo visualizamos sin ningún problema con esta identidad. Bien. No olviden, cuando una señal, como en este caso senegal, se eleva al cuadrado, su periodo se reduce a la mitad. No es igual a 2, sino en este caso es igual a 1. Igual cuando nosotros sacamos valor absoluto, el periodo se reduce a la mitad. Bien. Seguimos avanzando. Y tenemos esta señal. Una señal en la cual aparece un seno, pero aquí tenemos un escalón. Un escalón que, por ejemplo, podríamos tener el escalón de t, sabemos que es una señal que tiene valor 0 para tiempo negativo y vale 1 para tiempo positivo. Si lo multiplicamos por 5, entonces aquí va a estar variando entre 0 y 5. Vale 5 cuando el argumento es positivo. Vale 0 cuando el argumento es negativo. Aquí el argumento es el tiempo. Aquí el argumento no es el tiempo, es un seno. El argumento puede ser positivo o puede ser negativo. Si nosotros graficamos nuestro argumento, vemos que es un seno, ¿sí?, con una cierta frecuencia. En este caso, omega 0 es igual a pi sobre 2. El periodo
¿quién va a ser? 4, ¿no? 4, exactamente. Y este seno se encuentra desplazado o trasladado a la derecha pi medios. ¿Sí? Si no tuviéramos el pi medios, vamos a considerar ahorita que eso no existe, entonces tenemos seno de pi medios, entonces vamos a ponerlo aquí, seno de pi medios por t es una señal senoidal que tiene un periodo de 4. ¿Sí? Y obviamente aquí viene valores. Este es menos 4, obviamente este es menos 2. ¿Sí? Y decimos que nuestra señal se mueve a la derecha, ¿sí? Esta cantidad, pi medios. Entonces, espero no haya problema para visualizarlo. Si ya tenemos seno de pi medios por t, pero aquí le restamos menos pi medios, este ángulo, este es un ángulo, me dice que la señal se va a mover a la derecha. ¿Sí? Un ciclo completo, acuérdese que es 2pi, medio ciclo es pi y un cuarto de ciclo es pi medios. Entonces lo que vamos a tener aquí, que nuestra señal se va a mover hacia la derecha. Un cuarto de ciclo. Y lo que tendríamos es esto. Ahora, este es el argumento. El argumento de nuestra señal escalón es un seno, que puede ser positivo o negativo. En este caso, aquí tenemos lo negativo y aquí tenemos lo positivo, negativo y positivo. Si el argumento puede ser positivo o negativo de nuestro escalón, la señal f de t, ¿qué forma tendrá? ¿Cuánto vale el escalón aquí en este intervalo? Cero, ¿no? 0. En este otro intervalo Vale 5. vale 5. Entonces, ¿qué forma tendrá f de t? Vamos tomando los ciclos positivos, ¿no? Y bueno, cuando termina el ciclo positivo es como una constante 0 y vuelve a iniciar, ¿no? El ciclo positivo. A ver, otra vez, Ricardo. Ajá, o sea, Aquí es 0, ¿no? ujú, Entonces sería ahí lo vuelve a hacer, exactamente. Y empieza y el aquí, ciclo positivo, ajá, y con vuelve, el ciclo vuelve positivo, a valer aquí 0. vale, ajá. Aquí, si esto es positivo, el escalón vale 1 multiplicado por 5, aquí tenemos 5, y después Vuelve a valer 0. Ajá. a 0, y así tendríamos un tren de pulsos. Bien, Ricardo. Esto nos da un tren de pulsos. ¿Cuál es el periodo de este tren de pulsos? ¿Cuál es el periodo? Sigue siendo 4, ¿no? Exactamente, el periodo es 4. El argumento es periódico, ¿sí? Tiene un comportamiento periódico. Entonces nuestra señal resultante, que es el tren de pulsos, también tiene un comportamiento periódico. ¿Cuánto vale el periodo? En este caso,
4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Espero que no. En nuestra siguiente reunión vamos a analizar esta expresión que ya hemos visto. Es una señal senoidal donde aparecen varios términos, no nada más el omega cero. ¿Sí? Y generalmente nosotros tenemos seno, por ejemplo, de 5t, aquí omega cero vale 5. Pero también podríamos tener un factor que multiplica el seno, podríamos tener un ángulo, ¿sí? Podríamos tener aquí, por ejemplo, pi cuartos, que lo único que hace es mover la señal hacia la izquierda o a la derecha. Esta 2 simplemente cambia su variación, ya no es de -1 a 1, ahora es de -2 a 2, y también aparece por aquí un término que se le suma. ¿Sí? Esta es una expresión general para la señal senoidal. ¿Sí? Nosotros hemos visto casos particulares. ¿Sí? Una señal periódica tiene un comportamiento repetitivo. Con que analicemos un ciclo es más que suficiente, porque lo demás está repitiendo y es lo que generalmente hemos estado haciendo. No nos importan los demás ciclos. ¿Sí? Solamente para tener una cuestión visual de que es su comportamiento repetitivo, pues tal vez pongamos más ciclos. Pero con uno que analicemos es más que suficiente y aquí indicamos con 3 puntos que se repite hasta el infinito, tanto a la izquierda como a la derecha. Bien, continuamos entonces nuestra siguiente reunión. Profe, Con ¿Sí? yo tengo una duda, pero sobre la práctica. Dime, Ricardo, a ver, tenemos... No, ¿qué pasó, profe? En el ejercicio 1, en la parte 3, cuando tenemos que hacer x1 y x2, que dice la señal transformada, o sea, ya tengo las señales x1 y x2, pero en sí, ¿qué debe de hacer la señal transformada? Pues, A ver, ¿en el ejercicio qué dijiste? en el ejercicio 1, inciso Ajá. 3, creo que es. Sí, sí, en el ejercicio 3, en el ejercicio 1, en el caso 3, Ándale. textualmente, ¿qué dice? Dice, a ver, ahorita le digo, no me deje abrir la práctica. ¿Sí? Dice, para las señales mostradas en la figura 4, determine la señal x1 y x2 que da origen a cada una de ellas. Usando MATLAB, verifique el resultado. Y Sí. con base al código mostrado en la figura 5, muestra las figuras de la señal x1, Ajá. x2 y la señal transformada correspondiente. Es que lo que no entendemos es lo de la señal transformada correspondiente, pues. A ver, permíteme tantito, 30 segundos. Sí, profe. No sé, es que todos los de la zona están mandando aquí a la COP, pero yo no llega a ver el profesor. Voy a tomar unos minutos aquí. Bien.